Entrega tu credencial y vete. El jefe arrogante me despidió en la entrada por negarme a hacer horas extra después de un turno de 14 horas. A las 2:47 de la madrugada, todo el sistema se detuvo. Se burlaron de mis normas de seguridad y luego entraron en pánico. Después, la fábrica de $50 millones quedó completamente paralizada sin mí. O te quedas a apoyar la auditoría, Clara, o dejas tu credencial en la entrada. Así fue como Martín Vale me despidió. No en una oficina, ni después de una reunión. No con una evaluación formal, ni siquiera con una advertencia en privado. Lo hizo en el pasillo principal de la fábrica a las 6:12 de la tarde, justo cuando entraba el turno de la noche. Los operarios fichaban con sus bolsas de almuerzo bajo el brazo. Los supervisores revisaban sus tabletas. El suelo olía a acero caliente, a refrigerante y al polvo quemado de la línea 4. Y yo todavía llevaba las mismas botas de seguridad que me había puesto 14 horas antes. Mi nombre es Clara Whitmore. Tenía 46 años y durante 18 años fui la ingeniera senior de fiabilidad en Alden Precision Systems. Fabricábamos piezas de frenos y sensores para autobuses eléctricos y vehículos industriales. No eran piezas glamurosas, no eran cosas que los clientes vieran jamás. Pero si esas piezas fallaban, las máquinas pesadas no se detenían como se suponía que debían hacerlo. Eso hacía mi trabajo simple. Mantener la planta en funcionamiento y a la gente segura. Esa mañana, la línea 4 había empezado a desviarse durante el tratamiento térmico. El tratamiento térmico era la parte del proceso donde las piezas de metal se calentaban y enfriaban de manera controlada, para que pudieran soportar la tensión más tarde. Si la curva de temperatura era incorrecta, las piezas podían parecer bien al principio, pero fallar cuando se usaban de verdad. Me habían llamado antes del amanecer. Para el mediodía, tenía la camisa pegada a la espalda. A las 3 de la tarde me había comido media barrita de proteínas junto al armario de control. Para las 5:30 de la tarde había ayudado a estabilizar la línea, lo suficiente para una detención segura, pero no para un reinicio completo. Eso importaba. Una detención segura significaba que la línea podía pausarse sin daños. Un reinicio significaba que la producción podía comenzar de nuevo. No eran lo mismo. A Martín no le importaba. Se paró frente a mí con los brazos cruzados, su camisa blanca todavía impecable porque los hombres como Martín rara vez se paraban cerca de las máquinas el tiempo suficiente como para sudar. A su lado estaba Tyler Reed, el nuevo gerente de operaciones. 32 años, pulcro, ambicioso, con un corte de pelo limpio y zapatos caros que nunca habían sabido lo que era el aceite de fábrica. Habían traído a Tyler para modernizar la ejecución. Esa era la frase que usaba la corporación. Lo que realmente significaba era que él creaba tableros de control coloridos, y le decía a gente como yo que éramos demasiado lentos. Martín dijo, Tyler necesita a todo el personal senior visible esta noche. El equipo de auditoría del cliente estará aquí mañana, y necesito que te quedes durante el próximo turno. Miré el reloj sobre las puertas del vestuario. 6:12 de la tarde. No puedo aprobar un trabajo crítico de reinicio esta noche, dije. He estado aquí 14 horas. La cara de Martín se tensó. No te estoy pidiendo un sermón. No es un sermón. Es la política. Tyler soltó una pequeña risa. No muy fuerte. Solo lo suficiente para que los supervisores cercanos la oyeran. Martín se giró ligeramente asegurándose de tener una audiencia. Este es el problema, Clara. Cada vez que necesitamos urgencia, te escondes detrás de la política. Sentí como las palabras aterrizaban a nuestro alrededor. El pasillo se volvió más silencioso. Dije, la regla de fatiga existe por esta razón exacta. Después de 14 horas mi aprobación de seguridad no es válida para un reinicio crítico. Martín se acercó. Gente como Tyler es el futuro de esta planta porque resuelven problemas. No ponen excusas. Tyler bajó la mirada, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa me dijo más que la ira de Martín. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba realmente de las horas extra. Se trataba de control. Martín quería que Tyler pareciera fuerte antes de la auditoría.
Tyler me quería fuera del camino porque yo sabía demasiado como para aplaudir las malas decisiones. Mantuve la voz tranquila. Si quieres que vuelva después de descansar, estaré aquí a las 6 de la mañana. Pero no aprobaré un reinicio esta noche. Martín me miró fijamente. Entonces te estás negando a una orden directa. Me estoy negando a una aprobación insegura. Señaló hacia la entrada. Entonces, has terminado. Entrega tu credencial. Por un segundo, nadie se movió. Entonces Martín levantó la voz. Seguridad. Esa era la humillación que él quería. No solo despedirme, sino asegurarse de que el turno de noche lo viera. La seguridad me acompañó por el mismo pasillo que había cruzado miles de veces. Pasando la línea 2, donde había reconstruido el plan de rodamientos. Pasando la sala de inspección, donde había formado a la mitad del equipo de calidad. Pasando la puerta de emergencia que una vez ayudé a reabrir durante una parada que podría haberle costado a la empresa millones. Nadie pidió la carpeta de traspaso de mantenimiento. Nadie revisó el registro de anulaciones. Nadie preguntó por qué la línea 4 no podía reiniciarse sin la secuencia térmica completa. Solo tomaron mi credencial. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, entendí algo frío y claro. Yo no había detenido la fábrica. Solo había dejado de protegerla de hombres que pensaban que funcionaba sin mí. Me senté en mi camioneta durante casi 20 minutos antes de encender el motor. Mis manos todavía estaban sucias. Había una delgada línea negra de grasa cerca de mi muñeca que no había visto cuando me lavé. Me palpitaba la rodilla, la misma rodilla mala que me había ganado después de años de subir escaleras, pasar por encima de mangueras, arrodillarme junto a motores y fingir que el dolor era solo otra parte del trabajo. A través del parabrisas, podía ver las luces de la fábrica ardiendo contra el cielo del atardecer. Alden Precisión parecía tranquila desde fuera. Esa era la mentira que las fábricas cuentan mejor. Detrás de esos muros, todo dependía del orden. Temperatura, presión, tiempo, velocidad, inspección, embalaje, envío. Cada paso tenía que ocurrir de la manera correcta. Si un paso iba demasiado rápido, el error podía viajar por la línea como una grieta bajo la pintura. La línea 4 era el corazón de la planta. Fabricaba carcasas de freno de precisión y soportes de sensores para Northstar Transit, uno de nuestros mayores clientes. Northstar construía autobuses eléctricos para flotas urbanas. Sus piezas tenían que sobrevivir a la vibración, el calor, la lluvia, la sal y años de presión de arranques y paradas. Si un lote era débil, no siempre se podía ver a simple vista. Por eso mi trabajo importaba. Conocía el sonido que hacía la línea 4 cuando la presión del refrigerante era incorrecta. Sabía que brazo robótico se desviaba después de una parada brusca. Sabía que sensor del horno mentía por 2 grados cuando la temperatura ambiente subía. Sabía que alerta de inspección parecía inofensiva, pero generalmente significaba que aparecerían marcas de tensión más tarde. Martín pensaba que eso era anticuado. Tyler pensaba que todo se podía gestionar a través de tableros de control. Veían casillas verdes en una pantalla y lo llamaban control. Yo veía todas las pequeñas cosas que debían controlarse antes de que las casillas se mantuvieran verdes. 4 años antes, casi habíamos perdido toda la línea después de un reinicio apresurado. Un lote pasó las primeras comprobaciones, y luego falló durante las pruebas de estrés. Pasé 6 semanas mapeando cada punto de fallo. Construí la secuencia de reinicio yo misma. Calentamiento lento, remojo térmico, equilibrio del refrigerante, ejecución de muestra, inspección de retención, prueba de estrés y luego liberación completa. Era un trabajo aburrido. El trabajo aburrido es lo que mantiene vivas las cosas caras. Pero el trabajo aburrido no impresiona a los ejecutivos. No se ve bien en una presentación para la junta directiva. Nadie es ascendido por decir que Clara evitó un desastre que nunca viste. Solo se fijaban en mí cuando el desastre ya había comenzado. Pensé en mi hija Emily y en la factura de la matrícula que estaba sobre el mostrador de mi cocina. Estaba en su 2º año de la escuela de enfermería. Pensé en la hipoteca.
Pensé en la cena de cumpleaños que me había perdido la semana anterior porque la línea 3 tuvo un fallo en un servomotor, y Martín necesitaba solo una hora más. Nunca era una hora más. Era una hora más hasta que tu cuerpo se rompía. Una hora más hasta que tu familia dejaba de preguntar cuándo volverías a casa. Una hora más hasta que la gente olvidaba que la lealtad se suponía que debía ser en ambas direcciones. Mi teléfono vibró 2 veces. No contesté. Sabía lo que pasaría si lo hacía. Alguien del equipo de noche preguntaría qué hacer. Alguien querría el atajo que Martín esperaba. Alguien esperaría que siguiera salvándolos incluso después de que permitieran que me sacaran como a una ladrona. Y la peor parte era que yo quería hacerlo. No por Martín, no por Tyler, sino por los trabajadores, por los clientes, por la gente que sería culpada primero cuando los gerentes tomaran malas decisiones desde oficinas limpias. Pero también sabía esto. Si ayudaba extraoficialmente, usarían mi conocimiento y negarían mi autoridad. Si algo salía mal, Martín diría que interferí después del despido. Si algo salía bien, Tyler se llevaría el crédito. Así que en lugar de eso abrí mi portátil. Escribí un breve correo electrónico a Recursos Humanos. Confirmo que fui despedida aproximadamente a las 6:12 de la tarde, después de negarme a realizar o aprobar un trabajo de horas extra crítico para la seguridad, más allá del límite de fatiga de la empresa. Por favor, proporcionen los detalles de mi pago final, mi expediente de seguridad y el motivo de despido por escrito. Lo leí 2 veces. Sin ira, sin amenazas, sin súplicas. Luego lo envié. 1 minuto después, un tono de alarma se escuchó débilmente desde el interior de la planta, a través del aparcamiento. Luego otro. Miré el edificio una última vez. Después apagué mi teléfono y conduje a casa. A la mañana siguiente sabía exactamente lo que haría Martín. No reduciría la velocidad. No admitiría que la línea era insegura. No le diría a la corporación que había despedido a la única persona que entendía la secuencia de reinicio. Martín Vale había construido su carrera a base de sonar seguro en salas donde nadie sabía lo suficiente como para desafiarlo. Y ahora tenía a Tyler Reed a su lado con gráficos limpios y un título nuevo. Supe la mayor parte de lo que pasó después a través de registros, declaraciones y mensajes que la gente me envió cuando las cosas salieron mal. Pero incluso esa noche sentada con hielo en la rodilla, podía imaginarlo. Tyler tomó el control de la línea 4 como si fuera una actualización de software. Le dijo al equipo de noche, no vamos a dejar que los viejos hábitos nos ralenticen. Clara tenía su forma de hacer las cosas. Nosotros vamos a ser más eficientes. Esa palabra eficiente puede ser peligrosa en una fábrica cuando la pronuncia alguien que nunca ha sentido cómo una máquina se resiste. La línea no se había detenido simplemente. Se había desviado. Eso significaba que el patrón de calor se había salido del rango seguro y el metal no había reaccionado de una manera limpia y predecible. Después de una deriva térmica, no solo pulsas reiniciar. Traes la línea de vuelta lentamente. Revisas el refrigerante. Haces funcionar piezas de muestra. Las retienes. Las pruebas. Te aseguras de que las piezas no solo sean bonitas por fuera, sino fuertes por dentro. Tyler vio un retraso. Yo vi la diferencia entre enviar un producto y enviar un riesgo. Northstar Transit estaba esperando un pedido importante. Las multas por retraso eran serias y Martín había prometido a la corporación que la auditoría mostraría una recuperación total, así que Tyler tenía presión por encima y una oportunidad por delante. Si podía reiniciar la línea 4 sin mí, parecería el nuevo tipo de líder que Martín quería. Los supervisores de noche sabían que no era así. Conocía sus caras. Sabía cómo se paraban cuando algo no se sentía bien. Eran gente práctica, no dramática. Si dudaban, había una razón. Uno de ellos preguntó, ¿no deberíamos ejecutar la secuencia completa de Clara? Tyler respondió, no necesitamos un ritual. Necesitamos producción. Esa frase me la citaron más tarde 3 personas diferentes. Abrió mi carpeta, pero no la leyó como una persona lee instrucciones que pueden proteger vidas. La trató como el libro de manías de una anciana.
El calentamiento lento se convirtió en calentamiento abreviado. El equilibrio del refrigerante se convirtió en una comprobación visual. La retención de muestras se convirtió en una inspección rápida. La prueba de estrés se convirtió en después del primer lote si es necesario. Al principio, el tablero de control lo recompensó. Aparecieron casillas verdes. La producción aumentó. Los motores funcionaban. Los brazos robóticos movían piezas de estación en estación. En una pantalla parecía que el control había regresado. Martín envió un mensaje a los ejecutivos a las 11:43 de la noche, transición de la línea 4 bajo control. El nuevo equipo se mueve más rápido. Vi ese mensaje días después, y recuerdo haberme quedado mirando la palabra rápido. Más rápido que seguro no es mejor. Es solo un fallo más temprano. Para la medianoche aparecieron las primeras señales de advertencia. Las lecturas del horno se desviaron en pequeñas cantidades. El brazo robótico 4B rechazó más piezas de lo habitual. La presión del refrigerante bajó, se recuperó y luego volvió a bajar. La estación de inspección marcó cambios en la superficie cerca de los bordes de la carcasa del freno. Nada de eso parecía un desastre por sí solo. Esa era la trampa. Las fábricas rara vez se desmoronan en un solo momento ruidoso. Primero susurran. Te dan pequeñas señales y esperan a ver si alguien es lo suficientemente humilde como para escuchar. Tyler descartó la primera alerta como ruido del sensor, luego la segunda y luego la tercera. A las 12:36 de la noche, mi teléfono se volvió a encender porque había olvidado que se reiniciaría después de una actualización. Un mensaje llegó de Leonard, un viejo supervisor de noche que había trabajado conmigo durante 12 años. Reiniciaron la línea 4 sin tu secuencia. Me senté allí, en la cocina a oscuras, leyendo esa frase. No sentí alegría. Sentí pavor porque sabía que la línea funcionaría. Ese era el problema. Funcionaría el tiempo suficiente para que Martín y Tyler pensaran que habían ganado. Quería responderle a Leonard. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla durante casi un minuto completo. Quería escribir para la línea. Quería decirle dónde mirar, qué lecturas importaban y qué advertencias Tyler estaría tentado a ignorar. Quería proteger a la gente en esa planta, porque ellos serían a quienes se les pediría que hicieran que las malas decisiones parecieran normales. Pero ya no era su ingeniera. Martín lo había dejado muy claro frente a testigos. Si daba un consejo podrían tergiversarlo. Si la línea fallaba podrían decir que interferí después de ser despedida. Si la línea aguantaba lo suficiente como para enviar el producto, Tyler podría usar mi ayuda y aún así llamarme el problema. Así que no respondí con instrucciones. Hice una captura de pantalla. Luego abrí una carpeta en mi portátil personal y la llamé Registro de Despido Alden. Ese fue el momento en que dejé de ser su red de seguridad. Durante años había suavizado el impacto de las malas decisiones de otras personas. Me quedaba hasta tarde para que las promesas de Martín parecieran posibles. Atendía llamadas los fines de semana para que los clientes nunca vieran el pánico. Reescribía planes de mantenimiento después de que los gerentes recortaran tiempo de cronogramas que no entendían. Protegía a los trabajadores de la culpa cuando el verdadero problema comenzaba en una oficina. Esa noche decidí protegerme a mí misma con el mismo cuidado. Primero guardé la política de fatiga. Era clara. Ningún empleado podía aprobar trabajos de reparación o reinicio críticos para la seguridad después de 14 horas de servicio sin un periodo de descanso. Guardé mi tarjeta de fichaje que mostraba cuando había entrado antes del amanecer. Guardé mi correo electrónico final a Recursos Humanos. Guardé fotos de las páginas de mi cuaderno de ese turno, incluyendo las lecturas que mostraban que la línea 4 estaba estable para una detención, pero no lista para la producción completa. Luego saqué registros antiguos. Había años de ellos. Advertencias que había enviado sobre reinicios apresurados. Registros de mantenimiento que mostraban derivas térmicas repetidas. Una copia de la secuencia de reinicio que creé después del casi fallo de 4 años antes. Hojas de asistencia a la formación que demostraban que el equipo de Tyler había sido instruido en el proceso.
Y entonces encontré el correo electrónico que lo cambió todo. Era de Martín, de 3 meses antes, después de que me negara a reiniciar la línea 4 durante un problema con el refrigerante. En aquel entonces había estado agradecido porque el retraso salvó un envío de 7 cifras. Su correo electrónico decía: el juicio de Clara evitó una parada importante. Su negativa a liberar la línea antes de completar la secuencia completa protegió la planta y a nuestro cliente. Lo leí 3 veces, y luego lo guardé en 3 lugares diferentes. Por la mañana llamé a Denise Park, una abogada laboral que me había recomendado un amigo de calidad. Denise tenía una voz firme y no perdía el tiempo consolándome con palabras vacías. ¿Habías superado el límite de fatiga?, preguntó. Sí. ¿El trabajo era crítico para la seguridad? Sí. ¿Te despidieron después de que te negaras? Sí. Hizo una pausa. Entonces no hagas esto emocional. Hazlo factual. Esa frase me tranquilizó. El caso más sólido no era que Martín hubiera herido mis sentimientos, aunque lo había hecho. Era que me despidieron después de negarme a violar una regla de seguridad que la propia empresa había escrito. Más tarde ese día, hice una llamada cuidadosa a un antiguo contacto de calidad en Northstar Transit. No discutí el reinicio. No le advertí. Solo le pregunté si todavía figuraba como el contacto de fiabilidad en su plan de control aprobado. Él lo comprobó. Sí, figuras, dijo. ¿Por qué? Por favor, envía eso a través del canal adecuado, dije. Mi abogada podría solicitarlo. Eso fue todo. Por la tarde Martín envió su memorando interno. Decía que me había ido después de negarme a dar apoyo crítico durante una emergencia empresarial. Había convertido mi postura de seguridad en una traición. Denise me dijo que no respondiera a menos que la empresa, un cliente o un investigador nos contactara por la vía adecuada. Así que me mantuve en silencio. Pero esta vez mi silencio no era servicio. Era evidencia. Durante 2 días Martín y Tyler pensaron que habían ganado. La línea 4 funcionó durante todo el fin de semana. El tablero de control se mantuvo ocupado. Los palés se movían de producción a inspección, y luego de inspección a envío. El lunes por la mañana, Martín le decía a la corporación que la planta había absorbido el cambio de liderazgo sin interrupciones. Cambio de liderazgo. Así llamaban a despedir a una mujer en la entrada por negarse a hacer horas extra inseguras. Tyler se convirtió en el héroe del fin de semana. Más tarde escuché que Martín lo elogió en la reunión de producción de la mañana. Así es como se ve el liderazgo decisivo, dijo. Sin miedo, sin cuellos de botella, sin esconderse detrás de viejos hábitos. Todos sabían a quién se refería. A mí. Yo estaba en casa cuando ocurrió esa reunión, sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café frío, la rodilla vendada y las instrucciones de Denise escritas en un bloc de notas legal. No llamar a la planta. No asesorar a los empleados. No discutir con los rumores. Dejar que los registros hablen. Eso fue más difícil de lo que parece porque yo conocía la línea. Sabía que podía producir piezas defectuosas mientras sonaba normal. Sabía que el primer peligro no sería humo o fuego. Sería la confianza. Y la confianza es lo que envió el primer lote. Northstar Transit detectó el problema 3 días después. Su equipo de calidad de entrada realizó controles estándar en las carcasas de los frenos y los soportes de los sensores. Al principio las mediciones parecían lo suficientemente cercanas. Luego comenzaron las pruebas de estrés. Algunas piezas aguantaron, otras fallaron prematuramente, otras mostraron pequeños cambios en la superficie después de la presión. No todas las piezas eran malas, y eso lo empeoraba. Un lote completamente roto es fácil de rechazar. Un lote inconsistente es una pesadilla. Significa que nadie sabe en qué pieza se puede confiar. Northstar congeló el envío y solicitó los registros completos del reinicio, registros térmicos, lecturas de refrigerante, retenciones de inspección, resultados de las pruebas de estrés, aprobaciones de los supervisores y el nombre del ingeniero que aprobó la liberación. Ahí fue cuando comenzó el pánico.
porque yo no había aprobado nada. Tyler había firmado como líder de operaciones interino. Había usado mi plan de control, pero no lo había seguido. Había marcado casillas, pero se había saltado los periodos de espera que hacían que esas casillas significaran algo. Había tratado mi secuencia de reinicio como una sugerencia. Una supervisora de calidad llamada Marisol describió más tarde la reunión a Denise. Martín entró en la oficina de calidad con Tyler detrás y dijo: necesitamos que se limpie la documentación antes de que esto llegue a la corporación. Marisol preguntó: ¿limpiar cómo? Martín dijo: asegúrate de que el registro refleje un juicio operativo. Esa era una forma pulcra de decir: cambia la historia. Marisol se negó. No lo hizo en voz alta. No dio un discurso. Simplemente dijo: los registros del cliente son rastreables. No los voy a alterar. La respeté por eso. Al final del día, todos los envíos de la línea 4 estaban en espera. Las piezas terminadas se acumulaban en palés con etiquetas amarillas. El muelle de carga se atascó. Los trabajadores que necesitaban horas extra fueron enviados a casa temprano porque la dirección no podía liberar el producto. Los supervisores estaban en las puertas con radios enganchadas a sus cinturones, esperando instrucciones que no dejaban de cambiar. La fábrica perdió un día completo, luego 2. Máquinas que costaban más que casas estaban paradas porque las personas a cargo habían confundido movimiento con progreso. Denise me llamó esa noche. Northstar ha enviado una notificación, dijo. Tu nombre está en los documentos de control históricos. Cerré los ojos. Por supuesto que sí. Pueden solicitar tu participación. Miré la factura de la matrícula de Emily en mi cocina. Por un segundo, la ira subió tan rápido que tuve que respirar para controlarla. No porque me necesitaran ahora, eso me lo esperaba, sino porque los trabajadores estaban perdiendo horas, el cliente estaba asustado y Martín todavía intentaba que fuera mi culpa. Su nueva frase era brechas en los procesos heredados. Tyler también la usaba. Brechas en los procesos heredados. Así describían un sistema que había funcionado durante años hasta que lo ignoraron. Denise preguntó: ¿estás lista si se ponen en contacto? Dije sí. Y lo decía en serio. Porque no iba a volver para salvar a Martín. Iba a volver solo si la verdad venía conmigo. A la mañana siguiente Northstar hizo la solicitud oficial. Querían mi participación directa en la revisión, no porque yo fuera difícil, sino porque era la autora original del plan de control de reinicio. La llamada de emergencia de calidad se programó para el jueves a las 9 de la mañana. Me uní desde la oficina de Denise Park, no desde casa. Ella quería que el entorno estuviera controlado, y entendí por qué. Martín ya había intentado pintarme como emocional, resentida y poco cooperativa. Lo último que necesitaba era parecer una ex empleada llamando desde la mesa de su cocina para discutir con sus antiguos jefes. Así que me senté junto a Denise en una pequeña sala de conferencias con paredes blancas, una jarra de cristal con agua y mis registros apilados en una carpeta ordenada. En la pantalla estaban Martín, Tyler, el vicepresidente corporativo de operaciones de Alden, el asesor legal, el director de seguridad, 2 gerentes de calidad y 3 personas de Northstar Transit. Martín parecía irritado incluso antes de que comenzara la llamada. Intentó bloquear mi asistencia hasta el último minuto. Denise me mostró el correo electrónico que envió a la corporación: incluir a una empleada despedida en un asunto de cliente en vivo crea un riesgo innecesario. La respuesta de Northstar fue breve: si la señorita Whitmore es la autora del plan de control y sigue figurando en los documentos de fiabilidad aprobados, necesitamos entender si ese plan se siguió. Esa frase me metió en la sala. Tyler comenzó la llamada con una presentación. Por supuesto que lo hizo. Habló sobre la presión del cronograma, los esfuerzos de recuperación y una ruta de reinicio modificada. Usó palabras limpias para decisiones desordenadas. Dijo que el equipo había actuado con urgencia y se había adaptado a las condiciones en tiempo real. La ingeniera principal de Northstar, una mujer llamada Patrice Bell, no parecía impresionada. Preguntó: ¿se completó el remojo térmico completo antes de la liberación de la producción? Tyler hizo una pausa.
Completamos un calentamiento funcional. Patrice repitió, ¿se completó el remojo térmico completo? Tyler bajó la mirada. No en el periodo tradicional. Eso significaba que no. Ella preguntó, ¿se retuvieron piezas de muestra para pruebas de estrés antes del envío? Tyler dijo, la inspección inicial mostró resultados aceptables. Patrice dijo, esa no fue mi pregunta. La sala se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿se siguió la política de fatiga para la persona a la que se le pidió que aprobara el reinicio? Martín intervino. Clara se negó a hacer horas extra durante un evento empresarial crítico. Tuvimos que seguir adelante. Patrice miró la pantalla, y luego a alguien fuera de cámara. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, pero más fría. Despidieron a la señorita Whitmore por negarse a aprobar un trabajo crítico para la seguridad después de un turno de 14 horas. Ahí estaba, la pregunta que Martín había estado tratando de enterrar bajo palabras como apoyo, urgencia y trabajo en equipo. Nadie respondió. Denise tocó la mesa con su bolígrafo, y luego asintió una vez. Hablé con cuidado. Se me pidió que me quedara después de 14 horas de servicio para apoyar un proceso de reinicio crítico. Dije que podría regresar después de descansar, pero que no aprobaría ni apoyaría un trabajo de reinicio crítico para la seguridad más allá del límite de fatiga. Fui despedida en la entrada del turno poco después de eso. No llamé mentiroso a Martín. No llamé descuidado a Tyler. No lo necesité. Patrice preguntó ¿por qué importa la regla de fatiga para este proceso? Lo expliqué de la forma más sencilla que pude. Cuando la línea 4 se desvía durante el tratamiento térmico, el reinicio no es solo pulsar un botón. Tienes que juzgar varias lecturas juntas. Temperatura, presión del refrigerante, comportamiento de la muestra, retenciones de inspección. Si el ingeniero está agotado, puede pasar por alto una pequeña advertencia. Una pequeña advertencia puede convertirse en un lote defectuoso. Martín dijo, estamos hablando de decisiones internas de personal. El asesor legal de Northstar respondió, no, estamos hablando de si la dirección del proveedor ignoró un control de seguridad vinculado a nuestro producto. Ese fue el momento en que la llamada cambió. La corporación dejó de tratarlo como un asunto de personal. Northstar dejó de tratarlo como un envío tardío. El director de seguridad se inclinó hacia adelante. El vicepresidente de operaciones de Alden, un hombre llamado Eric Lorne, pidió la tarjeta de fichaje completa, el registro de despido, los registros de reinicio y las liberaciones de retención. La cara de Martín se puso rígida. Tyler dejó de hablar a menos que se le preguntara. Al final de la llamada, Northstar suspendió todos los pedidos de la línea 4, a la espera de una revisión completa. No solo el lote fallido, todos ellos. Eso significaba que la línea más valiosa de la fábrica no tenía aprobación del cliente, ni autorización de envío, ni una historia fácil que contar. Eric Lorne miró directamente a la cámara. Señorita Whitmore dijo por favor conserve todos los registros relacionados con su turno, la política de fatiga y los controles de reinicio de la línea 4. Ya lo he hecho, dije. Por primera vez Martín pareció asustado. No enojado. Asustado porque la historia ya no era suya para contarla. La reunión de revisión de la parada tuvo lugar a la mañana siguiente. Había estado en muchas salas de conferencias en Alden Precisión antes, pero nunca así. Por lo general, yo era la persona de pie cerca de la pared con una carpeta en la mano, esperando que los ejecutivos terminaran de hablar para poder explicar lo que las máquinas estaban haciendo realmente. Esta vez no estaba de pie. Estaba sentada junto a Denise con mis registros frente a mí. Al otro lado de la mesa estaban Martín, Tyler, Eric Lorne de la corporación, el director de seguridad, el asesor legal, la dirección de calidad y dos representantes de Northstar. Patrice Bell se unió por vídeo. La fábrica seguía funcionando en modo limitado, pero la línea 4 estaba en silencio. Todos en esa sala sabían lo que costaba por hora el silencio de la línea 4. Martín intentó empezar de la misma manera que siempre. Con el debido respeto, dijo aunque su voz no tenía ninguno, esta situación se ha magnificado más de lo necesario porque Clara se resistió a un apoyo operativo urgente. Mantuve mis manos cruzadas.
Denise me miró una vez y luego abrió su carpeta. Antes de discutir opiniones, dijo, deberíamos establecer la cronología. Ahí fue cuando la sala cambió. No de golpe, sino lentamente, como la presión que cae en una línea. Denise comenzó con mi tarjeta de fichaje. Había entrado antes del amanecer. Luego mostró las notas de mantenimiento de la línea 4. Deriva térmica, inestabilidad del refrigerante, detención segura lograda, reinicio completo no aprobado. Luego mostró la política de fatiga. Ninguna aprobación crítica para la seguridad después de 14 horas de servicio sin descanso. Luego el correo electrónico que envié a Recursos Humanos después de ser despedida. Luego el mensaje que Martín envió llamando a mi negativa una falta de apoyo. Luego los registros de reinicio. Tyler se movió en su silla. Denise resaltó 3 retenciones que habían sido anuladas. Remojo térmico acortado, retención de muestra omitida. Prueba de estrés movida para después de la liberación de la producción. Un paso se había marcado como completado antes de que los datos de temperatura alcanzaran siquiera el rango aprobado. Eric Lorne miró a Tyler. ¿Aprobaste estas anulaciones? Tyler tragó saliva. Aprobé una ruta modificada basada en las necesidades de producción. El director de seguridad dijo, esa no es una respuesta. Tyler intentó de nuevo. Confié en el equipo. Una gerente de calidad llamada Marisol habló desde el final de la mesa. Su voz era tranquila pero clara. El equipo planteó preocupaciones. Estuve presente cuando la supervisión de noche preguntó si debía seguirse la secuencia completa de Clara. Tyler la miró como si no pudiera creer que lo hubiera dicho en voz alta. Martín intervino. Había presión de cronograma. Tuvimos que tomar decisiones. Denise deslizó un documento más hacia adelante. Este es un correo electrónico del señor Vale de hace 3 meses. Supe lo que era antes de que lo leyera. Denise leyó la línea importante, el juicio de Clara evitó una parada importante. Su negativa a liberar la línea antes de completar la secuencia completa protegió la planta y a nuestro cliente. Nadie se movió. Ese correo electrónico hizo lo que la ira no pudo. Demostró que Martín entendía la regla. La elogió cuando lo salvó. La castigó cuando lo ralentizó. Patrice Bell habló desde la pantalla. La posición de Northstar es simple. No podemos aceptar piezas de la línea 4 hasta que un liderazgo de fiabilidad cualificado controle el reinicio y una auditoría independiente confirme el proceso. El rostro de Martín se endureció. Así que ahora vamos a dejar que una ex empleada controle nuestra producción. Eric se volvió hacia él. No, Martín. Estamos lidiando con el daño causado después de que eliminaste a la persona responsable del plan de control. Las palabras cayeron más fuerte que un grito. Por primera vez Martín no tuvo espacio para actuar. El departamento legal de la corporación me preguntó, señorita Whitmore, ¿qué se necesitaría para que usted apoyara una recuperación segura? Respiré hondo. No pedí que avergonzaran a Martín. No pedí que castigaran a Tyler. No lo necesitaba. Los hechos ya lo estaban haciendo. Quiero que mi registro de despido sea corregido, dije. Quiero que se me restablezca el pago y los beneficios durante la revisión. Quiero protección por escrito para los trabajadores que plantearon preocupaciones. Quiero una auditoría de seguridad independiente. Y si Alden quiere mi apoyo técnico, será a través de un acuerdo de consultoría formal con autoridad clara. La sala permaneció en silencio. Luego Eric asintió. Eso es razonable. Martín se apartó de la mesa. Esto es absurdo. Eric miró al departamento legal y luego a la seguridad que estaba cerca de la puerta. Martín, necesita salir mientras continuamos. Su rostro se puso pálido. Miró a Tyler, pero Tyler desvió la mirada. Ese fue el momento en que la fábrica dejó de ser el escenario de Martín, y la línea 4 permaneció en silencio detrás de la pared. La investigación no tardó mucho. No podía. Los registros eran demasiado limpios. Mi tarjeta de fichaje mostraba el turno de 14 horas.
La política de fatiga mostraba que no deberían haberme pedido que aprobara un reinicio. Los registros mostraban que Tyler se saltó la secuencia completa. Los registros de calidad mostraban que Marisol se negó a cambiar la documentación. El propio correo electrónico de Martín demostraba que él sabía que la regla importaba antes de despedirme por seguirla. En una semana, Martín Vale fue destituido como director de la planta. El anuncio de la empresa decía que estaba transicionando fuera de su rol. Sabía lo que eso significaba. Significaba que la corporación lo quería fuera sin convertir el aparcamiento en un nido de rumores. Tyler fue reasignado lejos de operaciones. Nadie dijo que lo despidieron. La gente como Tyler a menudo cae de pie, pero ya no controlaba la línea 4, y ya no caminaba por la fábrica como si el futuro ya lo hubiera elegido. Alden emitió un registro corregido para mí por escrito. No fui despedida por mala conducta. No fui despedida por bajo rendimiento. Había sido destituida después de negarme a realizar horas extra inseguras vinculadas a un trabajo crítico para la seguridad. Esa frase me importó más de lo que esperaba. No porque necesitara la aprobación de Martín. No la necesitaba. Sino porque una carrera puede dañarse por una sola nota deshonesta en un expediente, y yo había pasado 18 años construyendo un nombre que significaba estable, cuidadoso y correcto. No iba a permitir que lo mancharan porque Martín quería un atajo. Northstar aceptó reanudar los pedidos solo bajo condiciones estrictas. La empresa tuvo que completar una auditoría de seguridad independiente, volver a capacitar a los supervisores y poner la autoridad de reinicio bajo alguien cualificado. Esa alguien era yo. Pero no volví a mi antiguo puesto. Eso fue lo único que dejé claro. Negocié el pago retroactivo, los honorarios legales, una bonificación por retención y autoridad a nivel de directora sobre la fiabilidad y los reinicios críticos para la seguridad. También exigí una regla por escrito de que ningún gerente podría anular los límites de fatiga o los procedimientos de retención sin una aprobación de seguridad registrada. Sin órdenes de pasillo, sin presión cerca de la entrada. Solo por esta vez. El día que regresé entré por la misma puerta del turno por donde la seguridad me había escoltado. Esta vez, nadie tocó mi credencial. Los trabajadores levantaron la vista cuando pasé. Algunos asintieron. Marisol me dedicó una pequeña sonrisa desde cerca de la oficina de calidad. Leonard estaba junto a la puerta de la sala de control, con los brazos cruzados, con aspecto cansado pero aliviado. No me sentí como una heroína. Me sentí responsable. La línea 4 estaba esperando. La sala de control estaba en silencio, excepto por el zumbido de los monitores y el bajo sonido del aire moviéndose por los conductos. Revisé cada número yo misma. Curva térmica, presión del refrigerante, alineación robótica, ejecución de muestra, retención de inspección, prueba de estrés. Sin casillas apresuradas, sin pasos omitidos, sin fingimientos. Cuando los datos estuvieron limpios, firmé el reinicio bajo mi propio nombre. La línea volvió lentamente. Esa era la forma correcta. El calor subió en la curva adecuada. Los brazos robóticos se movieron sin picos de rechazo. La estación de inspección se mantuvo tranquila. El primer lote probado pasó, y luego el segundo. Northstar aceptó el envío solo después de pruebas completas. Eso me pareció bien. La confianza no debería ser barata después de que la gente casi la rompe. Más tarde esa noche me paré junto a la línea 4 y vi cómo las luces de advertencia permanecían en verde. No por suerte, no por velocidad, sino porque el proceso finalmente había sido respetado. Martín me había despedido por negarme a hacer horas extra. Pero lo que realmente despidió fue el juicio que mantenía viva una fábrica de $50 millones. Y cuando esa fábrica volvió a arrancar, lo hizo bajo mi nombre.